Buenas noches a todos. Iniciamos este día, martes 16 de noviembre del 2021, la clase de Introducción al Estudio del Derecho. La última clase estuvimos hablando sobre los principios de interpretación de la Constitución como criterios jurisprudenciales de la Sala Constitucional. Habíamos hablado sobre una variedad de principios, siempre que la misma Sala de lo Constitucional lo menciona, aparte de hablar sobre los modelos de interpretación también, ¿verdad? La interpretación constitucional, los tipos, modelos, su interpretación, ¿verdad? Todos los principios que hemos hablado en la última clase, como el principio de interpretación axiológica, principio de prohibición de la protección deficiente de los derechos fundamentales, y nos quedamos en el análisis de las sentencias. Sobre todo, pues habíamos culminado sobre el análisis de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley antimaras, ¿verdad? Entonces, sobre esta, pues, y nos habíamos quedado sobre la inconstitucionalidad sobre el Fondo de Conservación Vial del FOVIAL, ¿verdad? Ante todo, pues quiero verificar si hay alguna interrogante sobre lo que hemos visto de los principios o lo que hemos visto también de la sentencia. Si no, pues pasamos con la sentencia del FOVIAL. ¿Sí? Karina, Jonathan, Juan, José, Priscila. ¿Hay preguntas hasta este momento con respecto a eso? Si no, pues... Ok. No, le... Excelente. Vayan tomando nota, porque de esto es lo único que voy a estar hablando yo, es lo que van a tener ustedes, porque esta vez estoy tomando fragmentos de sentencia yo para que darlo de la clase y ustedes, ¿verdad? Lo que están escuchando en la clase es lo que van a tomar en cuenta, ¿verdad? Para hacer el examen, ¿verdad? El examen final que va a venir sobre todo esto que hemos estado hablando últimamente, ¿sí? Sería de las dos clases anteriores, ¿verdad? O tres. Contando esta creo que es la tercera, ¿verdad? Acuérdense que el laboratorio último lo tuvimos quiero ver, si no me equivoco, fue el 5, ¿verdad? El 5 de noviembre, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, sí, serían la siguiente semana, que fueron 2 clases, 4, 6 clases van a ser, ¿verdad? Pero hemos hablado con respecto a la interpretación constitucional, con respecto a principios que la misma sala ha puesto, ¿verdad? Y sobre eso hemos hablado hasta esta última noche, ¿verdad? Trataré de culminarlo, ¿verdad? En el tiempo que dice la universidad, que es el 26, ¿verdad? Y espero que ustedes vayan anotando y todo, porque de eso es que viene el examen, ¿verdad? Bueno. Licenciado, por cualquier cosa podemos ver el contenido que usted sube a la plataforma, ¿verdad? Para poder... Sí, el video está siendo grabado. Sí, perdonen, está el video, está las diapositivas, están ahí y ustedes van a ver en eso y con eso van a estudiar, ¿verdad? Porque se entiende que ustedes van tomando notas de lo que yo voy hablando, ¿verdad? Así es, Juan José. Gracias, Okay. Gracias. Ok, Priscila. Bueno, entonces ya de lo que les estaba mencionando en esta análisis de las sentencias de que hemos estado hablando, sobre todo, como pueden verificar, en este caso, pues hablamos de la inconstitucionalidad de la ley de antimaras, la referencia que está ahí, ¿verdad? También, nos habíamos quedado con esta inconstitucionalidad del FOVIAL, ¿verdad? Y sobre esto, pues, debo de decirles, ¿verdad? Que la Sala de lo Constitucional ha hecho, para hacerlo como un extracto, ¿verdad? La Sala Constitucional pronunció una sentencia en un proceso de inconstitucionalidad el día 12 de julio del 2005, en donde resultó la declaración de inconstitucionalidad por omisión del artículo 26 de la Ley de Fondo de Conservación Vial, o FOVIAL, como se llama, el cual no se incluye a las actividades de la pesca para la exoneración del impuesto de transferencia de transportación vial, que sí se otorga para la gasolina de avión y diésel, subsidio de transporte público por supuesta violación al artículo 3 de la Constitución, que el artículo 3 de la Constitución habla de la igualdad, ¿verdad? Para determinar el contexto de esa misma sentencia,
las circunstancias que dan paso a esta sentencia giran en torno al pago del impuesto para el Fondo de la Conservación Vial, como se llama FOVIALBA, que hacían los propietarios de embarcaciones pesqueras y que, como más adelante pues explicaré, ¿verdad? Algunos propietarios aún lo siguen pagando. La dificultad que se da cuando al emitirse la ley del Fondo de Conservación Vial en el año 2000, en su artículo 26, el legislador, ¿verdad?, exceptúa del pago de ese impuesto al sector de aviación, pero exceptuó el sector pesquero. Es entonces que, digamos, bueno, que cooperativas, ¿verdad?, pesqueras como la Federación de Cooperativas Pesqueras Artesanales del Salvador, o como se llama ¿cómo que se llama en sus siglas? Se llamaba pues FECOPADE, la Federación Cooperativa Pesquera de La Paz, o FECOPAX, y algunos propietarios de embarcaciones pesqueras no pertenecientes a ninguna cooperativa empezaron a pronunciarse sobre la injusticia de que a ellos sí se les cobraba fovial, respecto a que a ellos en sus embarcaciones, al igual que el sector de aviación, no hacían uso de las carreteras, ¿verdad? Sin embargo, pues obviamente para tomar para manipular sus lanchas, todos los barcos y todas las cuestiones, tendrían que usar gasolinas, ¿verdad? Entonces por eso ellos estaban diciendo que no había una igualdad, porque para ellos, ¿verdad?, como les dije, algunos propietarios de embarcaciones pesqueras no pertenecientes a ninguna cooperativa empezaron a pronunciarse pues sobre la injusticia de que ellos sí se les cobraba el fovial respecto a aquellos en sus embarcaciones, al igual que el sector de aviación, no hacían uso de carreteras. Pero esto durante 5 años aproximadamente, ¿verdad?, no pasó de ser más que puros comentarios o pronunciamientos, porque ninguno de ellos tomó acciones concretas para defender lo que para ellos era injusto, no presentando demandas de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional, pues lo anterior aunado que gran parte de las personas que se dedican a la actividad pesquera tenían desconocimiento de la ley. Y es hasta el 2005, como se dijo anteriormente, pues que se da pues la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 26 de la ley en comento, ¿verdad?, a iniciativa del ciudadano, pues de un ciudadano que determinó, que presentó la demanda de inconstitucionalidad, y así pues se conoció por la sala, pues, y se entró a su análisis. El criterio de interpretación, ¿verdad?, utilizado por los magistrados de la sala fueron que los magistrados en su interpretación marcaban aspectos claves sobre la igualdad que constitucionalmente debe ser invocada, incluyendo que la igualdad que se refiere al artículo 3 de la Constitución, ¿verdad?, es aquella que se manifiesta en la desigualdad, ¿verdad? Es decir, que para establecer que ciertos sujetos son iguales, se debe tomar en cuenta sus condiciones, sus habilidades y aptitudes, de tal manera que si uno de ellos es más débil que el otro, es necesario protegerle de manera diferente para que logre alcanzar la igualdad de todos, ¿verdad? Permítame. Buenas noches, Yajaira. Buenas noches, Yajaira. Yajaira, buenas noches. Hola, buenas noches. Ok. Bueno, antes de todo, debo de decir para verificar los asistentes, pues, empecé la clase con los que habían ingresado, como son Jonathan, Juan José, Karina y Priscila, y hace poco, pues, bueno, en ese momento que va ingresando Yajaira. Bueno, entonces, como les decía, ¿verdad?, ese criterio de interpretación utilizado por los magistrados de la Sala de lo Constitucional de ese momento, ¿verdad?, establecieron que en su interpretación, que marca aspectos incluso claves, como les decía, sobre la igualdad que constitucionalmente debe ser invocada, incluyendo que la igualdad que se refiere al artículo 3 de la Constitución es aquella que se manifiesta en la igualdad. Es decir, que para establecer que ciertos sujetos son iguales, se debe tomar en cuenta sus condiciones, ¿verdad?, sus habilidades, sus aptitudes
y de tal manera que si uno de uno es más débil que el otro, es necesario protegerlo de manera diferente para que logre alcanzar la igualdad de todos. Y así también se hizo referencia a la igualdad, ¿verdad? Que se da solo en ciertos sectores en donde los sujetos poseen las mismas características y que con ello solo puede hablarse de igualdad y si se encuentran en la misma situación. Y esto es para justificar, ¿verdad?, que las actividades de pesca y las de aviación comparten cierta situación, lo cual es la no participación directa con el transporte vial, ya que la gasolina empleada para utilizar sus actividades es utilizada en aviones y barcos, y en ese sentido imponer el pago de un impuesto impuesto vial, ¿verdad?, significa un tributo que no es justificado, puesto que si son exentas las gasolinas para avión por no ser esta utilizada en redes viales, es claro que las actividades pesqueras también deben de ser exentas, porque la gasolina empleada en barcos y lanchas tampoco es empleada en este tipo de redes, ¿verdad? En la sentencia, al referirse a la inconstitucionalidad por omisión, la sala tomó criterios de relevancia e importancia de la omisión. ¿Por qué? Lo que debe de recalcarse, ¿verdad? No es que se establezca la falta de legislación, sino la importancia de esta omisión. Cuando hablo de omisión es que obviamente no hay una manera clara de determinarlo, pues, y las consecuencias que ha acarreado de esta omisión. Por otra parte, recalca la importancia de la inconstitucionalidad por omisión, sobre todo por el carácter amplio y abierto de las disposiciones constitucionales, ¿verdad?, que puede ser concreto por un momento histórico e ideológico, determinando pues y aceptando de las disposiciones constitucionales que no son meros principios sin vinculación, sino que son verdaderas normas jurídicas de aplicación directa, y por ello un incumplimiento de la obligación de legislar, ¿verdad?, que contiene estas normas constitucionales provoca una eficacia de semejantes preceptos de la ley fundamental, que en el paso del tiempo deviene pues inconstitucional para determinarlo, pues. Con lo anterior, pues incluso pues la sala, ¿verdad?, y ustedes ven esa lectura de esa sentencia, advierte que la falta de legislación puede resultar la desprotección de los derechos humanos, y que el tratamiento legislativo debe ir enfocado en respecto a los principios constitucionales y de los derechos humanos, ¿verdad? Ahora bien, los criterios utilizados en la sentencia se manifiestan con el propósito del intérprete, ¿verdad? Y en este caso, los magistrados hacen diferencia de un fin objetivo, que es la finalidad de la norma, y el fin subjetivo, que es la finalidad del legislador, al crear obviamente la norma, y concluyendo que al obtener estas dos finalidades, ¿verdad?, se habrá interpretado actualmente las disposiciones. Y es claro, ¿verdad?, que la influencia, el método histórico prevalece, pues el intérprete de la Constitución busca la voluntad del legislador, la finalidad al crear la norma, que actualmente no puede ser la misma, porque las circunstancias la han superado, ¿verdad? Para decirlo de una manera así determinante, ¿verdad? Permítame. Buenas noches, William. William, buenas noches. William. Buenas noches, William. Buenas noches, licenciado. Ok. Bueno. Como les seguía diciendo, pues con respecto a esta situación de la interpretación de la sala, ¿verdad?, que le dio, y pues más que todo, pues desde otro punto de vista que se estuvo diciendo, ¿verdad?, en ese derecho de igualdad, ¿verdad?, la finalidad tiene que ir enfocada a la protección de intereses constitucionales, ¿verdad?, relevantes. Y es curioso que la sala considera a estos como los han sido amparados en la Constitución, de tal manera que el interés es que puedan no ampararse en el texto constitucional, pero pueden interpretarse, ¿verdad?, como una ideología de nuestra Constitución por sus principios, por sus valores, que no son relevantes porque las disposiciones constitucionales no lo expresan, ¿verdad? Permítame.
Sí, dígame, Jonathan, que veo que pensé que me estaba mandando mensaje. Dígame. Dice que Mauricio, William Mauricio, es mi amigo. Entonces él sale que él no ha ingresado de donde está entrando, pero a usted creo que le parece que ya ingresó. Tiene problemas, entonces, Lick. Eso quería hacerle saber. William Mauricio, sí, pero me William contestó. Mauricio. Sí, pero no, me, o sea, me a contestó. usted le sale que ya ingresó, pero él no ha ingresado a la clase. Pero Sí, ya ingresé, gracias. ya ingresó, ajá, sí me habla. Pero gracias, Jonathan. Pero ya ingresó William. Gracias hoy. Gracias, Lick. Bueno, entonces, como les seguía diciendo, para el caso de esta interpretación, ¿verdad? Que la sala da, ¿verdad? Debo decir que la sala en la sentencia en comento, pues hace referencia que para la interpretación constitucional se debe de utilizar dos principios claves, ¿verdad? De los que estuvimos hablando nosotros. ¿Y cuáles son? Pues los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Entendiéndose el primero, o sea, el de razonabilidad, pues como aquel enfocado a la realización de valores constitucionales que conllevan a la justicia un tratamiento incluso justo, que supone que las medidas, ¿verdad?, son razonables y la idea de justicia debe prevalecer en el intérprete y la valoración de conceptos que son muy indeterminados, como son la igualdad, la libertad, la solidaridad, bien común, orden público, etcétera. Pero por ello, antes de inaplicar una disposición por irracional, debe intentar, ¿verdad?, por todos los medios interpretar conforme a la Constitución esto como fruto, pues, del principio de interpretación conforme, pues, la proporcionalidad, ¿verdad?, se refiere por otro lado a la certeza de los derechos que no son absolutos, que estos pueden limitarse, pero la forma, ¿verdad?, o medida en que se limitan debe de ser proporcional, procurando que esta sea la menos gravosa. Partiendo de esto y en pro de la protección de los derechos humanos, la medida debe ser no solo legal, sino legítima, configurándose como un límite de los límites a los derechos, ¿verdad? La novedad que se encuentra en la interpretación constitucional es la de ser una sentencia manipulativa, entendiéndose como esta, pues como aquellas que no se limitan a suprimir el precepto legal contrario a la Constitución, sino que incorporan normas nuevas al ordenamiento. Y esto pues actuando al Tribunal Constitucional como legislador positivo, ¿verdad? Lo que disiente digamos, con la característica, ¿verdad?, propia del tribunal de ser legislador negativo, ¿verdad? Pues incluso pues se encarga de expulsar del ordenamiento jurídico las disposiciones que son incompatibles con la norma fundamental, como es la Constitución, ¿verdad? La sala obviamente argumenta en esta sentencia que trata pues de construir la disposición inconstitucional tomando disposiciones, principios, valores que se encuentren en otras disposiciones constitucionales, adhiéndolo, ¿verdad?, a las disposiciones objeto de impugnación e incluso pues para lo de ser de manera de habilitar las disposiciones. Es decir, pues en otras palabras, volverla constitucional, recalcando que no crea derechos porque la norma que incorpora, ya que se encuentra pues dentro del texto constitucional realizando una tarea interpretativa superior, ubicando las disposiciones de tal manera que sean viables constitucionalmente hablando. Estas sentencias, ¿verdad?, de manipulativas se caracterizan por tener dos partes. La primera es que la anula la disposición que es inconstitucional y la segunda es que la rehabilitadora en cuanto a incorporar normas que otra figura que la hace constitucional, ¿va? Ahora bien, el impacto político social que da en esta sentencia, vemos que el impacto de esta sentencia radica en que cambió los esquemas tradicionales y conservadores, en el sentido que los magistrados de aquel entonces de esa sala constitucional se decantaron por primera vez por una sentencia manipulativa, aditiva, con la que pretendieron corregir un error del legislador. Es decir, la omisión en el inciso segundo del artículo 26 de la Ley de Fondo de Conservación Vial, ¿verdad? Pero la emisión de este tipo de sentencia en El Salvador trajo consigo opiniones
dividida en el sector jurídico político. Una parte está de acuerdo y la otra rechaza totalmente esa situación. Los que están de acuerdo sostienen que con esta sentencia evoluciona la interpretación constitucional, pues se está dando paso a que la base de la interpretación hecha en la sentencia sea en la Sala de lo Constitucional quien reconstruya la disposición de la ley secundaria, que este es el objeto del proceso constitucional, y la adecue a los parámetros constitucionales, aduciendo que con ello se evitan las incorporaciones potencialmente peligrosas que el legislador pueda hacer, ¿verdad? En cambio, los detractores, ¿verdad?, de este tipo de sentencias sostienen que la Sala de lo Constitucional lo que hace es violar el principio de separación de poderes, pues deja de ser un legislador negativo para convertirse en un legislador positivo y por ende invade competencias del órgano legislativo. ¿Por qué? Porque no solo se limita a declarar inconstitucional por omisión, sino que ordena imperativamente lo que debe adherir a la norma o disposición declarada inconstitucional, ¿verdad?, a ese supuesto. Permítanme. Buenas noches, Nancy. Buenas noches, Nancy. Nancy, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Nancy. Vaya, sí, ya ahorita ya pude. Vaya. Ok. Bueno, entonces, partiendo de ese supuesto, quiero ver. Jonathan iba a hacer otra pregunta. Usted que veo con la mano levantada, ¿no? No, Lick, no la tengo levantada. Bueno, que se la acabo de bajar también. Bueno, entonces, como le decía, en ese caso de la interpretación de la Sala de lo Constitucional con respecto a esto, pues dio un cambio, ¿verdad?, digamos radical, pues porque los detractores de este tipo de sentencias sostenían, como les dije, ¿verdad?, que la Sala de lo Constitucional que hace es violar el principio de separación de poderes, pues deja de ser un legislador negativo para convertirse en un legislador positivo y por ende invade competencias del órgano legislativo. ¿Por qué? Porque no solo se limita a declarar la inconstitucionalidad por omisión, sino que ordena imperativamente lo que debe adherir a la norma o disposición de declarada inconstitucional. Si bien es cierto que esta sentencia pues declaró la inconstitucionalidad por omisión del artículo 26 de la ley fovial y ordenó que también se debía de excepcionar de este impuesto a las actividades de pesca, su efectividad dejó mucho que desear. ¿Por qué? Porque al no establecerse el plazo para que la Asamblea Legislativa reformara el artículo, no se le dio cumplimiento o ejecución inmediata, porque fue hasta el 6 de marzo del 2009 que se emite, ¿verdad?, la modificación de ley, por lo que durante el lapso de tiempo entre el 2005 y 2009, estamos hablando de 4 años, ¿verdad?, los pescadores siguieron pagando un impuesto inconstitucional y violentándose así el principio de igualdad por 9 años, pues, desde la promulgación de la ley hasta su reforma, ¿verdad? Entonces, con esta reforma se creó el documento de identificación para la exoneración de la contribución para la conservación vial, o el DIF, que se le llama, para encargarse de un nuevo proceso, y se nombró como responsable a la Dirección General del Centro de la Agricultura y Ganadería, o MAC, ¿verdad? Pero a pesar de ello, las estaciones de servicio argumentan que debido a la tardanza de Hacienda en devolver el impuesto, no pueden vender combustible sin incluirlo en la factura. Y de 36,000 pescadores artesanales registrados, solo 7,070 tienen su DIF, alegando pues ellos que son muchos los requisitos que se le exigen para sacar dicho documento, por lo que incluso pues se le dificulta la obtención. Y como podemos ver, pues a la fecha los pescadores pues artesanales siguen pagando un impuesto declarado inconstitucional y ninguna institución ni el Estado efectuó los mecanismos de solución alternos y viables para solventar este problema y dar cumplimiento obviamente efectivo a la sentencia de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? A lo que de manera de reflexión y conclusión que podemos dar, pues,
y a palabras del doctor, ¿verdad? En aquel momento, padre del presidente de la República, como se dio, ¿verdad? El doctor Armando Bukele Catán expresó que no crean que también hay una torpeza política de por medio y a la parte de una marcada injusticia, decía él, pues, y aquí pues no importa lo que se haga, sino que quien lo haga. Esa es una impunidad clara y flagrante. También es un caso atípico de crueldad humana. Decía de una tolerancia con los grandes e injusticias con los pequeños. Y a la línea aéreas pues no se les cobra el fobial porque no usan sus carreteras, pero se les sigue cobrando el fobial a la gasolina de las lancheros artesanales que tampoco la usan, ¿verdad? El punto es que sobre este análisis que le estoy diciendo del fobial, era en el sentido de que se cobra por el uso, ¿verdad? Todos pagamos al final lo de este impuesto, sobre todo pues quien tiene un vehículo, ¿verdad? Y ahí se le va cobrando esto, cobro del fobial, ¿verdad? En la gasolina. Pero el punto está que en los aviones no usan las calles, mucho menos en la de las lanchas, ¿verdad? Y es para hacer su actividad, pues a eso me refiero. Entonces, ahí estaba la interpretación que se pudiese dar, ¿verdad? Sobre todo en esos años que se dictó la sentencia, que fue en el 2005, ¿verdad? Y que hasta el 2009 habían pasado 4 años, donde a pesar que ya se había sido declarada inconstitucional, se mantenía cobrando ese impuesto, ¿sí? Pero como ven, pues el principio de proporcionalidad que también le aplicó la Sala de lo Constitucional a la hora de dictar una sentencia, ¿verdad? Por la cual, para equiparar ese derecho de igualdad entre las personas, pues para restablecerla, ¿verdad? Ese derecho de igualdad entre todos, pues los que estamos, porque el artículo 3 de la Constitución eso habla, ¿verdad? De la igualdad que debe de interpretarse. Debo de decir que una cosa es principio de igualdad y otra cosa derecho de igualdad, ¿verdad? Son dos cosas muy diferentes. Lo del derecho es por lo sustantivo y el principio obviamente son aspectos más que todos procesales, ¿verdad? Y lejos de eso, pues en esa situación, pues en el caso de interpretación por parte de la sala con respecto a esta sentencia de inconstitucionalidad por omisión, como es de la sentencia de fobial, pues dictó esa sentencia, pues, y la dejó un poco ambigua en el sentido de que pasaron ese tiempo que les estoy diciendo. Ahora bien, con el análisis de la inconstitucionalidad sobre el Fondo Solidario para la Salud o FOSalud, pues que se determina que esas son las referencias 7/2005. Sobre pues debo decir que la sentencia de inconstitucionalidad pronunciada el 18 de abril del 2006, cuyo resultado fue el sobrecimiento de la causa en donde se impugnaba el artículo 12 del decreto legislativo número 538, ¿verdad? Del 16 de diciembre del 2004, publicado en el Diario Oficial, ¿verdad? Que contiene la ley especial para la constitución del Fondo Solidario para la Salud, como se llama FOSalud, por su supuesta contradicción en los artículos 86, inciso primero, 167, ordinal tercero, 224, 225 y 227 de la Constitución, ¿verdad? Se establecía en ese sentido, pues, sobre ello, pues, y dentro del contexto, el Fondo Solidario para la Salud o FOSalud, dentro de esa sentencia, estuvo diciendo que nació como parte de una reforma fiscal desarrollada, ¿verdad? En El Salvador en el año 2004. La idea fundamental fue la creación de un fondo que fuera alimentado por medio de impuestos a productos considerados nocivos para la salud y que sirvieran para mejorar y ampliar la atención médica brindada incluso a la población en la misma unidad de salud. La comisión de FOSalud se llevó a cabo finalmente por medio de una ley especial aprobada pues por la totalidad de diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador el 17 de diciembre del 2004. La ley de FOSalud entró en vigencia el 1 de enero del año 2005, proyectándose una recaudación de $20 millones cada año.
destinados pues $1 millón como capital semilla para el inicio de las actividades. Y es que FOSalud, ¿verdad? Fue creado como una entidad de derecho público. Esto pues de derecho público de carácter técnico, ¿verdad? Y de utilidad pública que daba una duración indefinida y con personalidad jurídica y patrimonio propio, con la plena autonomía en el ejercicio de sus funciones, y tanto pues en lo financiero como en lo administrativo, que fue un presupuesto incluso fue adscrito al Ministerio de Salud. Pero estos últimos puntos sobre los recursos económicos o presupuestos especial para la creación y sostenimiento de FOSalud fueron los que dieron origen a la sentencia, pues en la demanda de inconstitucionalidad se alegó que no podía, ¿verdad?, ser un presupuesto especial, ya que todos los ingresos de la hacienda pública deben formar un solo fondo que estará a afecto, ¿verdad?, de manera general de las necesidades y obligaciones del Estado, y que todo el dinero que adquiera el fondo, ¿verdad?, adquiere el Estado, pues por cualquier medio que se agrupa, pues en el llamado Fondo General de la Nación, y que solo a partir de ese fondo general que puede asignarse legislativamente recursos por la constitución de patrimonios especiales de instituciones públicas, ¿verdad? El criterio de interpretación utilizado por la sala, pues para esta sentencia, fue que los criterios de interpretación que se han utilizado en la sentencia que se pretenden comentar, ¿verdad?, iniciaron pues con la advertencia que realiza la sala sobre las crisis de las teorías de división de poderes. Si bien es cierto, no le dice expresamente, pero manifiesta que esta es de épocas remotas y que ha sufrido, perdón, y que, digo, en épocas incluso remotas, pues sí que ha sufrido muchos avances que no permiten pues un tratamiento rígido, ¿verdad?, y estricto de los tres poderes del Estado. Así establece que el fin primordial de la teoría, ¿verdad?, que no es la de dar exclusividad de competencias, sino evitar la concentración de poder en un solo órgano, lo que conllevan, ¿verdad?, a comportamientos déspotas y arbitrarios, que concluyen afirmando que las competencias son asignadas a cada órgano, pero estas no lo son asignadas únicamente en este sentido. Igual podrá, ¿verdad?, en el sentido pues que el Poder Judicial tiene la competencia principal de aplicar justicia, pero podrá realizar, y en efecto lo hace, actividades administrativas y legislativas que reconoce la sala, pues la teoría horizontal de división de poderes, citando incluso pues a Manuel García Pelayo, lo que caracterizaba pues incluso pues la división de poderes, que no es que cada poder u órgano constitucional le corresponda una función, sino que cada uno de ellos le corresponde un complejo de competencias para cumplir o participar en el cumplimiento de determinadas funciones. Y solamente, ¿verdad?, y solamente pues así pues como se puede lograr el peso y contrapeso que un órgano debe de ejercer sobre otro, ¿verdad? Ese fue el criterio de interpretación utilizado por la sala, y así también la sala reconoce que por el ser máximo intérprete de la Constitución le corresponde realizar la actividad interpretativa cuando la ley no sea exhausta en cuanto a su texto, y dejándolo a la vía jurisprudencial el establecimiento de otras materias que no se encuentren incluidas en la ley. En esta sentencia, la sala alude a una interpretación integral para evitar la interpretación caprichosa de tal suerte que determina aquella, ¿va?, y sea la labor en la cual se integren valores, principios constitucionales y la doctrina del derecho, dándole una gran importancia a la doctrina del derecho, pues, en cuanto a ilustra al magistrado, pues ilustra al magistrado de alguna manera sobre figura jurídica y tratamiento doctrinal, y por ello la doctrina se manifiesta en los criterios de los magistrados, que conllevan a la conclusión que además de lograr una interpretación integral, se debe también incluir aspectos coyunturales propios de la inminente realidad, y citando pues incluso pues a Hesse o Konrad Hesse, pues que hablaba pues sobre la concretización, ¿verdad?, del contenido de las normas constitucionales, y así como la realización
¿verdad? Que solo resultan posibles incorporando las circunstancias de la realidad que esa norma está llamada a regular, y puesto que esa singularidad y con ella en el ámbito normativo se hayan sometido a cambios históricos, los resultados, ¿verdad?, de la concretización de la norma pueden cambiar a pesar de que el texto de la norma continúa siendo idéntico, ¿verdad? Lo anterior, de alguna manera, perdón, de alguna manera, pues esa afirmación convence a la sala, aunque en un texto literal, que se mantenga su operatividad, ¿verdad? Y cambiará un acuerdo, pues incluso al transcurso del tiempo. ¿Por qué? Porque las condiciones nacionales pueden ser diferentes, y así también el aspecto que regula, ¿verdad?, pudo haber sufrido, pues, transformaciones, y de tal manera que si no se adapta al texto de las disposiciones, carecería de efectividad, convirtiéndola en letra muerta, nulificando derechos y provocando inseguridad jurídica. Y es aquí donde la sala reconoce además la importancia de la interpretación, pues que la considera como la función esencial del Tribunal Constitucional, que está dada implícitamente en su mandato de máximo intérprete, y que se traduce en una constante recreación de la Constitución. Por ello es tan importante que se tome en cuenta la adaptación del texto a la realidad actual, ¿verdad? De lo contrario, ¿verdad?, estaría condenando la petrificación, ¿verdad?, constitucional. Además de ello, pues la constante revisión de la doctrina legal de la sala permite valorar si corresponde cambiar un criterio para no obstaculizar los precedentes, permitiendo incluso, pues, así, pues, de la natural evolución de criterios de interpretación, ¿verdad?, que es lo que nosotros estamos estudiando a partir de esa interpretación que se hace de la norma, pues. Y uno de los avances que se percibe en los criterios de interpretación es que se expresa el rechazo hacia las concepciones liberales, ¿verdad?, que conducían a la Constitución en un documento político que no necesitaba ser interpretado, el cual carece de vinculación, puesto que se le negaba el carácter de norma jurídica a los magistrados. Incluso, pues, consideraron que en el derecho constitucional contemporáneo, ¿verdad?, ya que ha superado totalmente las posturas que concebían, ¿verdad?, la Constitución como un programa político o como un cuerpo de normas programáticas que en cualquier caso debían ser desarrolladas en la norma ordinaria para tener algún grado de eficacia, pues, frente a tal concepción. Y en la actualidad, pues, incluso se admite que la Constitución, además de ser la norma suprema del señalamiento, norma suprema del ordenamiento jurídico, que diga, Mauricio, tiene un pleno valor normativo y eficacia directa en caso de no existir un desarrollo legislativo. Y es así que esta fuerza vinculante es predicable de todo y cada una de las normas que integran el texto constitucional, independientemente de su mayor o menor grado de concreción, ¿verdad? Y con respecto a la interpretación de derechos humanos, la sala ha manifestado que existen dos clases de disposiciones. Una, decía de la sala, es que aquellas que protegen derechos individuales y difusos, y dos, las que protegen intereses constitucionales legítimos, manifestándose la primera que se denominan categorías, ¿verdad?, jurídicos subjetivas protegibles. Y es cuestión que en esta clase de disposiciones se dividan, pues es claro que la protección de derechos humanos son derechos individuales y difusos, y así también un interés constitucional legítimo, aunque se encuentre reconocido, ¿verdad?, en el texto constitucional como derecho, bueno, que puede ocurrir en su tratamiento, ¿verdad?, sea de interés, pero en su contenido y tratamientos sea un derecho, y estas categorizan, mejor dicho, ¿verdad?, en ocasiones, y se vuelven tan rígidas que desembocan en desprotección de derechos humanos o en obstaculización de una categoría de derechos sobre otros, ¿verdad? En cuanto a la libertad de configuración, el legislador estuvo determinando o manifestando, ¿verdad?, en supuestos, ¿verdad?, en cuanto incluso, pues, que la libertad de configuración del legislador, la sala incluso manifiesta si existen límites en esa libertad, pues, que como todo, no es absoluta, ¿verdad? El legislador, a la hora de legislar,
puede auxiliarse de una amplia gama de principios y valores para su libertad y que se encuentra condicionado al respecto de derechos humanos, no tanto en el texto constitucional como en muchas ocasiones se ha manifestado, sino respecto respecto a irrestricto a de las personas humanas, de su dignidad, de tal manera pues que el legislador, ¿verdad?, debe en primer lugar tomar en cuenta esto pues que hemos hablado para transgredir, ¿verdad?, para no transgredir, perdón, lo que constitucionalmente ha sido protegido por años, ¿verdad? Es importante mencionar que la sentencia en comento se hace referencia a los dos principios de interpretación constitucional que han sido utilizados en la interpretación. ¿Y cuáles son esos? Donde los magistrados, en primer lugar, hacen referencia a métodos que son insuficientes por la interpretación constitucional, y así se menciona el método literal, que por carácter abierto de las disposiciones constitucionales no puede aplicarse, el método sistemático, y que no puede aplicarse porque el conjunto de normas constitucionales forman parte del peldaño más alto de nuestro ordenamiento jurídico, y de tal suerte, ¿verdad?, que no existe un sistema superior, ¿verdad?, el cual remitirse para su interpretación. Con respecto al método histórico, pues no es aconsejable atenerse a la intención del constituyente. ¿Por qué? Porque ello impediría responder los problemas jurídicos, ¿verdad?, jurídicos actuales como se establece, ¿verdad? Es así que, como repetida jurisprudencia de la sala, ¿verdad?, ha sido receptiva a otros principios hermenéuticos construidos, ¿verdad?, desde la doctrina, derecho y jurisprudencia, encargados, ¿verdad?, o digamos, o comparados, mejor dicho, ¿verdad?, y que he utilizado en el presente sentencia, que es el principio de unidad, bajo el cual las disposiciones constitucionales no pueden ser interpretadas posibles, ¿verdad?, afectación conexo de esa norma, por ende no puede interpretarse a partir y exclusivamente de sí misma, ya que de aceptar que, si bien es cierto, la disposición posee una finalidad, pero no es el fin en sí misma, el cumplimiento de su finalidad, y está sujeta a la operatividad, ¿verdad?, y que es en cuanto al partícipe en el cumplimiento de la visión constitucional para lo que ha sido creada. Otro aspecto que podemos destacar, ¿verdad?, es que digno de recalcarse que el argumento hecho en base a la interpretación concordante, que es, ¿verdad?, consecuencia del principio de unidad, citando a Klaus Stern en su derecho de Estado de la RFA, ¿verdad?, aplica que las normas constitucionales que están en relación de tensión recíproca tienen que ser armonizadas, ser puestas en concordancia la una con la otra, y ningún bien jurídico, ¿verdad?, debe ser considerado como de rango superior a costa de otro valor protegido, a menos que la propia Constitución ordene la diferencia de rango. Esta afirmación, que inicia por fundamentar el principio de unidad, concluye con una afirmación muy importante: la no jerarquización de derechos, ya que los mismos no pueden ser absolutos, tampoco pueden ser valorados bajo una escala jerarquizada, puesto que todos poseen el mismo valor. La diferencia podría ser, ¿verdad?, en el cual, pues, digamos, radica en la justiciabilidad, pues, pero en el fondo todos demandan del Estado igual protección, y actualmente la jerarquía de derechos, ¿verdad?, es muy común, pero no por tarea interpretativa, sino por protección de intereses de una clase imperante, y así en muchas ocasiones los derechos laborales se ven sacrificados por la absolutización, digamos, de la libertad de empresa, que esto de alguna manera de ninguna situación puede justificar en tareas interpretativas. Sin embargo, pues se prescribe, ¿verdad?, o se percibe en la realidad. Ahora bien, el impacto social, político-social que determinó esta sentencia es que antes de analizar el impacto de la sentencia, es necesario aclarar que la misma ha sido objeto de análisis en incluso en el presente tema que estamos hablando, ¿verdad?, por los criterios interpretativos plasmados, pues, y en dicha sentencia,
pues en el año 2006, en materia de procesos de inconstitucionalidad, es la única que aportó ciertos elementos importantes para fijar cuáles fueron los criterios de interpretación constitucional que destacaron los magistrados de la Sala de lo Constitucional en ese año, ¿va? Y esta declaración se hace porque, a diferencia de otras sentencias, el fallo de esta pues no causó un impacto social notable o en el cual la sociedad se manifestara, ¿va?, sobre la misma, rechazándola incluso, ¿va?, o aceptándola. Por lo mismo el impacto de la presente, ¿verdad?, que se hace atención al fallo respecto de con qué, respecto con el mismo, pues se reafirmó la protección del derecho a la salud, ¿verdad?, para determinarlo. El punto incluso de la pretensión del demandante, ¿verdad?, era que el artículo 12 de la ley de Fosalud, ¿verdad?, se invadían competencias del órgano legislativo en materia de presupuesto y se violaban principios de división de poderes, pero la Sala de lo Constitucional desestimó ese punto, estableciendo que la afectación determinada de recursos por ley prevista en el artículo 12 de la ley de Fosalud, pues no constituye, ¿verdad?, una invasión a la zona de reserva del órgano ejecutivo, ni una violación de principios de división de poderes, fundamentándose los artículos 1, inciso tercero, ¿verdad?, 65 y 221 de la Constitución, y que el presupuesto asignado para la Comisión de Fondo Social para la Vivienda, ¿verdad?, Fondo Solidario, perdón, para la salud, es un importante recurso que necesariamente tiene que ser afectado, ¿verdad?, de manera especial por la magnitud de derechos que se protege, por lo que se puede decir que el impacto social que está orientado, ¿verdad?, en que la población de escasos recursos económicos lo vio protegido con una sentencia, en el sentido que con esto pues lo que se hizo pues es garantizar el derecho de la salud pública, pues el fondo asignado pues se permitió seguir cumpliendo con los fines del Estado y proteger a las personas humanas, que en todo caso es el origen y la finalidad o fin pues de la actividad del mismo. Con ello pues se posibilitó que se siguiera, ¿verdad?, atendiendo pues gratuitamente a la población, ¿verdad?, que no cuenta con los recursos económicos necesarios para costear una consulta médica privada y que ni tan siquiera para optar medicamentos. En ese análisis pues de la sentencia, incluso pues del 2006, ¿verdad?, como lo ven en la diapositiva, ¿verdad?, 2007, perdón, no, 2005, perdón, con respecto al Fondo Solidario para la Salud, Fosalud, ¿verdad? Entonces, ahora bien, nos toca que ver la inconstitucionalidad, en este caso sobre los convenios de la OIT, ¿verdad? Debo de decir que en este caso, ¿verdad?, de ese análisis de sentencia del año 2007 sobre los convenios 82 y 97 en la OIT, ¿verdad?, y que hablan sobre esas, bueno, ahí le pongo la referencia, que es 63-2007, y el otro que fue acumulado al 69-2007. Ya para hablar sobre la otra sentencia y sobre todo estos convenios de la OIT, ¿verdad?, que trajo consigo ¿cómo se llama?, aspectos que el legislador tendría que, valga la redundancia, legislar con el fin de cumplir el mandato constitucional, que es, ¿verdad?, de parte de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad?, para efectos de la interpretación de esta sentencia, ¿verdad?, que debía de ser, porque en el caso de los convenios 82 y 97 de la OIT, pues la sentencia de inconstitucionalidad, perdón, pronunciada el 16 de octubre del 2007, pues el resultado fue la declaración de inconstitucionalidad de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y también pues los números 82 y 97 en su artículo 1 y 2 respectivamente del Código de Familia, de ese, que fueron ratificados por El Salvador el 24 de agosto del 2006, y que por ser contrario al artículo 47 de la Constitución en lo que respecta a la libertad sindical de los empleados públicos, ¿verdad?, determinaba. El contexto, para ponerlo desde ese punto de vista, fue la problemática que dio origen a que esa sentencia surgió en agosto del 2006,
cuando El Salvador, ¿verdad?, en el gobierno del presidente Elías Antonio Saca, ratificó los convenios 87, 98, 135, 151 de la OIT, pero el primero, que es el 87, es el más importante para los sindicatos, ya que les permite la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización. Fusade sostuvo que la necesidad de ratificación surge a raíz de la puesta en marcha del nuevo sistema generalizado de preferencias, ¿va?, y que contiene una serie de ventajas arancelarias, ¿verdad?, para los países participantes en sus relaciones comerciales con la Unión Europea, por lo que el gobierno, presionado por la Unión Europea, decidió ratificarlos, ¿verdad? Y con la ratificación de ese convenio se permitieron, pues, que los empleados públicos pudieran sindicalizarse, ya que a ellos se les reconocían algunos derechos y obligaciones establecidas en el Código de Trabajo, mas no se les reconocía ni permitía ejercer el derecho a formar sindicatos. Pero con el respaldo legal en ese convenio, los empleados, ¿verdad?, comenzaron a organizarse y formar algunos sindicatos del sector público. Y, por ejemplo, el Sindicato Nacional de Empleados Judiciales de Salvadoreños, como es el SINEJUS, ¿verdad?, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Órgano Judicial, ¿verdad?, el CITOC, y Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, como es el STIS, entre otros, ya que formados los sindicatos empezaron a ejercer presión sobre el gobierno para exigir ciertas prestaciones laborales y denunciar violaciones de sus derechos, como son, pues, que como trabajadores, pues, que como contrapunto de esto, pues, el sector privado se oponía a estos sindicatos por argumentar que los sindicatos de empleados públicos ponían en peligro la efectividad de las prestaciones de los servicios públicos, ¿verdad? En el margen de esa coyuntura se presentó la demanda de inconstitucionalidad que dio origen al proceso número 63/2007, en donde principalmente se alegaba que los empleados públicos no tienen reconocido el derecho a la libertad sindical en la Constitución, y que el reconocerles a los empleados públicos el derecho libre de asociación, los convenios le autorizan también poder realizar huelga, y lo cual contraría el artículo 221 de la Carta Magna, ¿verdad? El criterio de interpretación utilizados en la resolución, pues la Sala de lo Constitucional en la presente sentencia manifestó, pues, reiteradamente ocasiones que la Constitución en su artículo 47 y 48 prohíbe la sindicalización de los empleados públicos, ya que ese texto solo reconoce expresamente este derecho a los trabajadores privados y a los que pertenecen a instituciones autónomas, descartando por este hecho la posibilidad, ¿verdad?, que los empleados públicos puedan formar parte de los sindicatos, por ende pueden ejercer el derecho de huelga que sí se reconoce para otros trabajadores, ¿verdad? Se respeta, por decirlo así, que en gran medida el principio de estar decisis que comentamos la clase anterior, ¿va?, en cuanto se menciona los precedentes de otras sentencias de la Sala, ¿va?, que fallaron en contra de la posibilidad de formación de sindicatos, y por parte del ministerio, ¿verdad?, como el de educación, entre otras, que la Sala sigue respetando fielmente, tomando en cuenta aspectos meramente administrativos para sustentar, ¿verdad?, su teoría que la relación entre patrón y trabajador privado es diferente en cuanto a la relación laboral que existe, ¿verdad?, entre un empleado público y el Estado, ya que se supone que el Estado realiza una función social de tal manera, pues, que no puede en ningún momento, ¿verdad?, dudar que el Estado como patrono, ¿verdad?, proporcionara condiciones precarias para sus trabajadores, y de tal manera que la posibilidad, para que los trabajadores luchen por mejores condiciones no aplica, ¿verdad?, en los empleados públicos, por ser préstamos que por trabajar, ¿verdad?, y el servicio del Estado ya tenían las mejores condiciones, pero que no se puede admitir que existía contraposición e intereses entre el Estado y sus empleados. El intérprete se olvida que, si bien es cierto, ¿verdad?, en la relación de esa administrativa, el jefe, ¿verdad?, patrono, como se le quisiera denominar, ¿verdad?, representa al Estado en funciones, ¿verdad?, para que un hombre y una ficción legal, la que ejerce es esta posición que subordina a sus trabajadores, y esto aunado a que sea independiente, pues, la relación que pone en el Estado en sus empleados, siempre que
se encuentre en una relación laboral, por lo que las prerrogativas existentes deben, ¿verdad?, deben ser analizadas bajo la luz de las normas legales y no bajo administrativos, pues como son, ¿verdad?, como se realizan en las sentencias, pues, ya que incluso pues la interpretación debe satisfacer valores contenidos en las normas en función de las personas humanas. Y es claro que si se trata de derechos que son personas, deben tomarse en cuenta criterios que vayan en pro de la realización y no de su destinamiento, detrimento, perdón, que diga, para establecerlo o para determinarlo. Pero el principio de primacía del interés público sobre el privado se argumenta en el interés que tiene el Estado de realizar sus funciones y sin embargo, autores como Beltrán Galindo manifestó que el interés nunca debe ser considerado como aquel que tiene al gobernante sobre los gobernados y en una relación laboral observando, ¿verdad?, desde una perspectiva de los trabajadores que priva el interés de esto que no solo puede o que no porque digamos pues sean el de la mayoría, ¿va?, o sino porque se trate de un interés social de un sector complejo, empleados públicos que cuando es, ¿verdad?, oportuno gozan y padecen irregularidades del Código de Trabajo, pero cuando no lo son excluidos de esta materia por la conveniencia. Por último, el intérprete en ningún momento utiliza principios universales reconocidos con el indubio pro operario, pro homini. Su interpretación en ningún momento manifiesta su importancia por garantizar derechos que no se encuentran en el texto constitucional. Por lo contrario, se restringen, ¿verdad?, y los límites optando pues por la protección de los intereses del Estado que se traducen en los intereses del gobierno, optando por una interpretación, ¿verdad?, que conforme a las disposiciones puede valerse o pueden adecuarse a la Constitución pero lamentablemente no entran en la realidad o realizar, pues, por decirlo así, la labor interpretativa del artículo 47 propiamente, porque se dedica a ilustrar sobre aspectos de procesales y figuras laborales como es la libertad sindical y la relación administrativa de empleados públicos, pero en ningún momento se supone, ¿verdad?, o al menos pues para interpretarlo desde ese punto de vista, ¿verdad?, que se vayan en un momento a exponer argumentos que vayan más allá del texto constitucional que según el intérprete, porque no se menciona a los empleados públicos, significativamente se excluyeran o se interpretaran, ¿va? Sobre esta sentencia debo decir que hay un voto disidente. Cuando hablo del voto disidente, que no llegan no llegan ambos magistrados, ¿verdad?, de Cámara a determinarlo, sino que se van a un voto disidente. La interpretación constitucional se manifiesta que la sentencia es el objeto de análisis que despertó de alguna manera en la magistrada Victoria Marina Velázquez de Avilés. Es en esa disencia y que por ello pues que su voto disidente plantea ciertos argumentos que por ser más claro y dar una respuesta viable pues la controversia que se percibe. Ahora bien, los criterios de interpretación en la exposición de los motivos y argumentos que sustentan el voto, ¿verdad?, disidente se encuentran aspectos críticos sobre la decisión de los magistrados de declarar inconstitucional los convenios de la OIT, aduciendo pues obviamente la prohibición del derecho de sindicalización y de huelga para los empleados públicos que lleva a la magistrada Avilés a realizar un análisis propio de la Constitución y de las disposiciones. Así, primer criterio pues que realizan, ¿verdad?, en la escasa labor interpretativa que se ha realizado en la sentencia, lo que se utiliza la lógica jurídica, ¿verdad?, erróneamente, ya que las disposiciones en comento, pues, no se encuentra el imperativo que es necesario llegar a la conclusión, ¿verdad?, lógica que se trata de una prohibición y no de una misión constitucional como considerada, pues, la magistrada, pues, en este caso, pues, Marina de Avilés, ¿verdad?, en el sentido que en ningún momento el artículo 47 de la Constitución se refiere a la prohibición de este tipo de derechos por lo que el empleado público, dijo ella. Más bien la Constitución guarda silencio sobre este aspecto y si es aquí donde inicia la labor imperativa,
¿verdad? Que bien dice incluso por la licenciada, bueno, la doctora, ¿va? No es nada fácil porque se trata de crear derecho y quien no lo quiere hacer en este tipo de casos, pues estaría negando también a realizar, ¿verdad? La interpretación constitucional. Entonces se supone, entonces la realización de una autointegración que se refiere a la integración de la misma Constitución a partir de disposiciones que puedan solventar la laguna o vacío dentro de otras disposiciones constitucionales y de tal manera, ¿verdad?, que para encontrar el sentido de la disposición que genera dudas sobre la misma es de resaltar que según criterio, cuando la Constitución guarda silencio se vuelve obligatoria interpretarla bajo el principio, ¿verdad?, de unidad y de eficacia constitucional, y esto no es lo que considera la magistrada, pues en estructurar una forma, magistrada de Vilés me refiero, en estructurar una forma interpretativa que vuelva operativo un derecho y no lo nulifique como se hizo en la resolución, y que es por ello que se supone solventar, ¿verdad?, el problema, ¿verdad?, con artículo de 8 de la Constitución, donde se refiere a la libertad, y esta vista como la libertad de gozar, ¿verdad?, de todos los derechos que solo pueden ser restringidos mediante ley y por justa causa, oponiéndosela a lo manifestado por sus compañeros magistrados en lo que se refuta al artículo 8. ¿Por qué? Porque se trata de funcionarios públicos, pero los empleados públicos no tienen esa, digamos, esta categoría, porque igual, ¿verdad?, no poseen facultades decisorias y tampoco son electos. Es decir, pueden estar bajo un régimen administrativo cuando tienen la categoría de ser trabajadores, ¿verdad?, y gozar de todos los derechos en plena libertad, y el poder político que no debe, ¿verdad?, subordinar, ya que con solo ¿verdad?, solo hay instrumentos, pues, respecto a los seres humanos, por lo que algo abstracto no puede prevalecer sobre los derechos en concreto de los seres humanos, y supone, ¿verdad?, entonces la interpretación de alguna manera, ¿verdad?, interpretación expansiva de los derechos, que ya que de lo contrario la interpretación carecería de legitimidad, ¿verdad?, en tanto pues que no obedece a intereses de las personas humanas, y de tal manera que se debe de aceptar pues los derechos laborales tienen carácter irreversible, y si no se ocupa el intérprete, ¿verdad?, de darle eficacia, sino al contrario, pues los niega de estar regresando al tiempo que los derechos laborales no se reconocían. Ahora bien, el impacto social que puedo decir para con ella es que al enterarse la población en las noticias de los medios de comunicación social a partir del 30 de octubre del 2007, ¿verdad?, donde se debe de conocer que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia había declarado inconstitucional el artículo 2 del convenio, ¿verdad?, causó diversas reacciones en los cuales algunos fueron aceptadas y otras en rechazo. El rechazo por parte de los empleados públicos se establece que los sindicatos del sector público fueron los primeros en rechazar la resolución dada por la sentencia, pues le están coartando el derecho de sindicalización, ¿verdad? Así se dijo, lo que se supone, lo que ocasionó desplazamiento a marchas hacia la Corte Suprema de Justicia para exigir, ¿verdad?, una explicación de la razón del fallo en contra de los trabajadores del servicio público. La cooperativa con la Asociación de Género de Empleados Públicos y Municipales de El Salvador, ¿verdad?, AGEPIN, lanzaron duras críticas sobre la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, por el fallo emitido, donde establecieron, ¿verdad?, que los sindicatos alegaron que la decisión se tomó la Corte Suprema de Justicia, llevado, ¿verdad?, para consigo, pues, órdenes de las personas de poder en el país, lo que prácticamente secuestraron a la Corte, pues esta última posee política, ¿verdad?, y partidario puede estar viviendo ya de esa forma para determinarlo. En el sentido, pues, que estamos hablando de esta situación, pues, que la Corte actuó de manera política y partidaria para establecerlo. Ahora bien, el impacto del rechazo de esta sentencia se vio de alguna manera principalmente en la afectación del derecho de los empleados públicos a formar sindicatos, porque los empleados públicos tenían esa prohibición, y donde el aspecto negativo es que con la resolución se desprotegió ese derecho y se vio claramente que la Sala de lo Constitucional, ¿verdad?, podía haber adoptado otra manera de interpretar las disposiciones, y eso fue objeto de
del proceso de inconstitucionalidad, donde es evidente que pudieran manipular la interpretación constitucional al solo hacer una interpretación literal y aislada del artículo 47 de la Constitución, y no solo se hizo una interpretación progresista y evolutiva vista desde una unidad donde tenían que tener en cuenta el servicio público como ser humano y como tal reconocerle el derecho a sindicalizarse, ya que este permite el defensa de otros derechos laborales para desarrollarse como persona y a no ser visto como un medio a través del cual el Estado, ¿verdad?, cumple sus funciones, ¿verdad?, por parte de, que se puede decir que el aspecto positivo es que la resolución que se crea injusticias de la población reaccione como una manera activa y no pasiva de, pues las organizaciones para la defensa exigen de sus derechos. Ahora bien, la aceptación por parte de la derecha, pues los representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada NEP tuvieron una aceptación total de esta sentencia, pues mantuvieron incluso argumentos que en nuestro país, tanto en la Constitución como en el Código de Trabajo, no se reconoce el derecho de asociarse profesionalmente a los empleados públicos del gobierno central, ¿verdad?, ni de los municipios, y no se podía dar el mismo tratamiento a empleados públicos y privados, ya que en dichos sectores se atienden, ¿verdad?, intereses y fines distintos. Además, sostenían que no era conveniente reformar la Constitución en base a los convenios, porque no era una alternativa que se ofreciera una solución a las problemáticas, sino que es una medida que presenta a sí mismo muchos problemas adicionales, ya que los empleados públicos, digamos que las resoluciones de los sindicatos están sujetas a movimientos políticos, y a los empleados públicos por prestar servicios públicos no pueden estar politizados, ¿verdad? Así se manifestó por parte de eso, ¿verdad?, para esa interpretación, pero el punto era que no había forma de sindicalizar a los empleados públicos, pero sí a los empleados privados, ¿verdad?, por esa interpretación de la sentencia, ¿verdad?, de inconstitucionalidad, como vemos, de los convenios 82 y 97 de la OIT, que esas fueron sentencia 63-2007, que fue acumulada a ella, la 69-2007, ¿verdad? Entonces, es en ese punto que estamos hablando. Bueno, para la siguiente clase vamos, ya que veo que son las 7:42, vamos a hablar de otras sentencias de inconstitucionalidad también muy determinados, como son, ¿verdad?, la inconstitucionalidad sobre las reformas al sistema de ahorro para pensiones, o SAP, y la inconstitucionalidad sobre las candidaturas independientes, para que veamos la interpretación que le hace la sala a todo ese bagaje, o sea, determinar pues disposiciones legales si realmente han sido vulneradas sobre esos aspectos, ¿verdad? No sé si hay preguntas hasta este momento, pues, para la interpretación que se le ha dado a esas dos sentencias que he hablado, bueno, 3 creo que se ha hablado esta noche, como son pues la inconstitucionalidad pues, sobre el Fondo de Conservación Vial, FOVIAL, la inconstitucionalidad con el Fondo Solidario para la Salud, FOVIAL, y la inconstitucionalidad sobre los convenios 82 y 97 de la OIT, como lo vimos, ¿verdad? Entonces, no sé si hay preguntas hasta el momento, si no nos quedamos acá y nos vemos el día jueves si no hay preguntas, ¿verdad? Hola, hola, ¿me escuchan? Todo bien, de mi lado. Ok, entonces los demás, Nancy, Jonathan, William, Yajaira, Juan José, Karina. ¿Todo bien? Todo bien, no hay nada. Ok, entonces nos vemos el día jueves para las otras análisis de las otras sentencias para ver la interpretación, ¿verdad? Espero estén anotando porque eso van a ser preguntas, objeto de preguntas para el examen, ¿verdad? Que tengan una feliz noche. Cuídense. Gracias, Ley. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, igual. Buenas noches.